La cocina de Tori viene hoy con un nuevo video. Hoy les traigo una receta de la realeza venezolana. Se trata cómo hacer la marquesa de chocolate. Y aquí atrás de mí ustedes van a estar viendo la imagen de cómo me quedó este delicioso postre. Yo los voy a invitar a que se queden hasta el final del video para que vean todo el paso a paso y así aprendan a hacerla y les quede como me ha quedado a mí. Y ahora, adelante video. Mi gente, les quiero hablar sobre los ingredientes que van a necesitar para preparar esta receta. Los pueden encontrar acá abajo en la cajita de descripción durante el video y al final del mismo. En cuanto a la preparación, lo primero que yo hice es preparar mi molde. Vean acá, el molde que yo estoy usando es un molde redondo y desmontable. Ustedes van a estar viendo aquí en pantalla cómo fue que yo lo preparé. Además, a este lado también van a encontrar las dimensiones que tiene. Es importante hacerlo al inicio porque como yo les pongo aceite y lo llevo al refrigerador, ese aceite se va a endurecer y lo voy a retirar del mismo en el momento justamente que lo voy a necesitar. Como a mí me gusta tener mis ingredientes listos desde el inicio, aquí voy a tamizar nuestro cacao en polvo. Y con una espátula nos vamos a ayudar y esto lo vamos a hacer para evitar grumos cuando hagamos nuestro pudín de chocolate o crema. Bien, ya está todo tamizado, vamos a reservar para después. Ahora voy a seguir mezclando la maicena con la leche. La leche, mis amores, quiero decirle que tiene que estar fría. Eso es un truco que hay que tener en cuenta para que disuelva bien. Y con una cuchara simplemente vamos a revolver hasta que esto suceda. Ya la mezcla está disuelta, la maicena bien integrada, así que lo vamos a reservar para después. En este recipiente voy a poner mis chispas de chocolate negro. Si usted quiere, puede usar también chocolate con leche o semidulce. Y le voy a adicionar la mantequilla que voy a llevar ahora al horno microondas para que comience a derretirse. Y regresamos. Ya la mantequilla se derritió, vamos entonces a revolver para que se integre con el chocolate. Si vemos que aún es difícil de que se integre, lo que hacemos es que lo llevamos nuevamente a microondas. Yo le di 20 segundos, si necesito le doy 20 segundos más. Sí, yo creo que le voy a dar más tiempo. Seguimos revolviendo y lo vamos a reservar. Continuamos con el procedimiento y vean, aquí tengo una cazuelita mediana y mi hornilla eléctrica y voy ahora a agregar el primer ingrediente para hacer nuestro pudín de chocolate, que es la leche que nos había quedado. Continuamos agregando el azúcar y la vainilla. Con un batidor globo de mano lo vamos a integrar por lo menos un poco. Fíjense que aún no he encendido el fuego, esto es en frío. Y ahora vamos a encender el fuego a una temperatura medio baja. Y esto es importante porque no puede ser temperatura alta porque el próximo ingrediente son las yemas de huevo. Un tip que les voy a recomendar es con un tenedor pincharlas antes de adicionarla. Eso va a ayudar a que se mezclen mejor. Aquí se queda un poco pegado. Y a revolver para que se disuelva bien. Está ya nuestra yema de huevo disuelta. Vamos entonces a seguir con el siguiente ingrediente. Se trata del cacao en polvo. Recuerden que ya yo lo tengo tamizado y vamos a seguir revolviendo. Ya el cacao en polvo se ha integrado. Voy a entonces adicionarle en este momento el chocolate que tenemos ya mezclado con la mantequilla. Y vamos a seguir mezclando con la espátula porque esta mezcla ahora se va a poner más espesa. Déjenme utilizar la otra espátula que tengo acá, que es más grande y me va a ser mucho más fácil. Se ha disuelto bien nuestro chocolate. Voy a continuar adicionando la maicena que está disuelta con la leche. Y seguimos revolviendo sin parar.
Y ahora lo vamos a hacer por alrededor de unos 4 a 6 minutos hasta que se comience a ver que ya está tomando espesor. Esto yo creo que ya está listo. Si se fijan, un truco de saberlo es que con la espátula, cuando hace así, ¿ves? Se puede ver el fondo de la cazuela. Por lo tanto, voy a apagar el fuego y voy a reservar para después. Ya saqué nuestro molde de refrigerador porque ya estoy lista para comenzar a montar nuestra tarta marquesa. Y la sugerencia que les tengo en este caso es que la primera capa, lo que va a ser la base, sea de galletas María. Y hay que primero remojarlas en leche. Las vamos acomodando y ahora las vamos a ir partiendo porque esos espacios vacíos hay que cubrirlos. Quería decirles que las manos tienen que estar muy limpias, no se olviden de eso porque esta tarta no la vamos a cocinar. Ya a partir de ahora todo es así de esta forma. Miren cómo va quedando la base así. Y ahora lo que viene es continuar con lo que es la crema, el pudín de chocolate. Lo vamos a ir acomodando. Debe ser una capa ligera, no debe ser tanto. Esta va a ser la sexta capa de galletas María que voy a ir poniéndola a esta tarta y va a ser también la última. Y ahora vamos a poner la última capa de nuestro pudín o crema de chocolate. Yo creo que así está bien. Y ahora lo vamos a llevar al refrigerador mínimo 5 horas o toda la noche, es lo que yo haré para que toda la tarta se compacte. Y ahora estamos aquí porque ella tiene que decir algo muy importante a ustedes. Bueno, mi esposo Albert y yo tenemos algo muy importante, como dice él, y es que si les está gustando cómo estamos haciendo esta preparación de esta marquesa de chocolate venezolana, nos regalen un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones, porque de esta forma... Porque de esa forma YouTube les va a avisar a ustedes de cuando ella pone otra maravilla de receta, otra maravilla que yo estoy esperando, que seguro que va a estar buenísimo, buenísimo. Y ustedes también, me imagino que también. Y así están bien al pendiente. Y además, muy importante es suscribirse. Mira, aquí en la esquina hay un botoncito para suscribirse. Usted lo toca y se suscribe. Es muy fácil, es gratis. Pero nos va a ayudar mucho a nosotros a llegar a una meta. Una meta. ¿Qué meta? Una meta que es 1 millón de amigos, 1 millón de suscriptores. ¿Qué tú crees? Mira. Ay, divino. Eso sí, compártalo con toda su gente. 1 millón de suscriptores. Uy. Y ahora seguimos con la receta. Saqué la tarta del refrigerador porque ya pasaron 5 horas y ahora voy a desmoldarla. Ahora viene el momento más divertido que me encanta, que es decorar nuestra tarta. En mi caso, en esta ocasión, yo lo voy a hacer con merengue italiano. Bueno, mis amores, esta tarta marquesa ya está lista. Me toca entonces hacer el trabajo difícil que es probar qué tal nos ha quedado. Voy entonces a cortar una porción. Miren cómo quedó, cómo se ven las galletas, las capas de galleta y del pudín de chocolate. Bueno,
pero no todavía. Primero quiero invitar para que me ayude a mi esposo, Albert. Otra vez aquí junto a mi querida esposa para probar esta delicia que acabo de hacer. Marquesa venezolana. Ya veo que tienes un pedacito en la mano, pero ella me dejó aquí un tenedor para yo tomar un pedacito. Mira un platico. Entonces ahora le vamos a decir cómo quedó esto. ¿Qué tú crees? ¿Ya? Vamos a probar. Vamos a ver, le vamos a decir a ustedes. Se quedó muy bueno. Se graduó de marquesa porque le quedó muy buena. Miren, una combinación de merengue italiano, chocolate y galletas María. Todo muy perfectamente combinado. Delicioso, riquísimo. Realmente hay que felicitarla porque le quedó muy buena. ¿Eh? Gracias. ¿Y qué te parece? Bueno, a mí me parece parecido a ti realmente lo que es el contraste de sabores, hay que destacarlo. El pudín de chocolate que es suave, con ese color tan intenso de chocolate, y la galleta que se suavizó en leche, pero no es igual, la textura es un poquito más fuerte, más crujiente. Y bueno, el merengue italiano, que se hace así y se va todito en la boca, suavecito. Quería hacer una historia de ella, aquí en Miami. Trabajó en un gimnasio en Coral Gables, la dueña cubano-americana. Jocelyn, el nombre es Jocelyn. Jocelyn. Pero la administradora del gimnasio, venezolana ella, decidió celebrar el cumpleaños de ella y le trajo una tarta, que yo no sabía en ese momento cómo se llamaba la tarta. No sabía. No lo sabías, ¿no? No. Fue una sorpresa. Y entonces, cuando llegó por la tarde a la casa, me dice, te tengo dos noticias que darte. Y le dije, sí, dice ella, dos noticias, una buena y una mala. Y yo, sí, ¿y cuál es la buena? Que me celebraron el cumpleaños en el gimnasio y me regalaron una tarta. Y yo, qué bien. ¿Y cuál es la mala? La noticia mala. Bueno, que no te pude traer nada, no la comimos toda de allí. Y yo, sí. Bueno, no importa. Lo disfrutaste. Allá con tu compañero, muy bien. Delicioso. Pero me tienes que hacer un compromiso de prepararme esta tarta para mí, para los suscriptores, para que veamos cómo es, qué sabor tiene, cómo hacerla. Y bueno, hoy está cumpliendo con eso. Miren, aquí la tarta. Para usted y para mí. Y realmente, como le dije a ustedes, se graduó de marquesa venezolana. Bueno, ya que tú estás hablando de esa historia, yo quiero aprovechar la ocasión para enviarle un saludo a todos mis compañeros de Gym Kit, todos los entrenadores que trabajamos allá, en especial a Gabriela. Gabriela era la administradora y fue la que compró la tarta venezolana a la marquesa. Muchos saludos, Gabriela, si estás viendo el video. Andrea, la colombiana, que ella yo creo que todavía sigue ahí trabajando. Andrea, la americana. Carmen Durán, Valerio, Tania Guía. Ellas son o eran gimnastas del equipo nacional de Cuba, profesionales, buenísimos profesionales en eso. Además tenemos a María, la venezolana. Marla era una mezcla entre cubana y peruana. Tenemos también Teresa la pintora, cubana ella. ¿Quién más que vive por allá. No sé, seguro se me queda alguien, perdón por los nombres que se me puedan quedar, pero un saludo para todos los del Gym Kit. Yo me sé el nombre más o menos de todos ellos porque ella me contaba de cómo trabajaba allí, lo bien que se llevaban. Bueno, era un trabajo excelente que hacían ahí juntos ahí. ¿Y ahora qué viene? Bueno, ahora vienen los ingredientes para que ustedes puedan ver cuáles son los materiales que necesitan para hacer esta deliciosa tarta venezolana. Bueno, ya vieron los ingredientes, las cantidades exactas que necesitan para preparar una marquesa venezolana de chocolate como esta que he hecho hoy para ustedes. Y quería decirles que si ustedes quieren aprender cómo hacer un merengue italiano, en los comentarios ustedes nos pueden escribir y pedirle a ella que por favor que le hagan un merengue italiano y que le diga cómo hacerlo. Y ella con gusto lo hace. Seguro que sí. Y quiero aprovechar también la ocasión
para recomendarles que visiten nuestras redes sociales tales como Facebook, Instagram y nuestro. TikTok. Y en estas redes sociales ustedes van a ver las fotos, los videos que nosotros vamos posteando en ellas. Y además, en estas redes sociales, principalmente en TikTok, no solamente van a ver fotos y videos de preparaciones que ella tiene en mente hacer, sino fotos de nuestro perrito Paco. Que Paco es un perrito chiquito que tenemos nosotros, El muy Paquito. cómico, muy gracioso. Sí, un amor, una cosa lindísima. Tienen que verlo en TikTok a Paquito. Sí, ahí aparecen fotos de él, videitos, cosas así. Y síganos escribiendo recomendaciones de recetas que quieren que les preparemos. Y además, tú ibas a hablar de los nuevos suscriptores. Ah, sí, darle muchas gracias a todos los nuevos suscriptores del canal que, bueno, con su ayuda estamos logrando, o vamos a lograr llegar a la meta que nos hemos propuesto. Así mismo. Y ahora, mis amores, nos vamos a despedir deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. ¡Chao! Chao.